Amb l'objectiu de generar un espai per donar veu a allò que els mitjans es neguen a transmetre, Banta Black neix des dels marges, representant els carrers i promovent les escenes locals amb la voluntat de ser un punt d'accés a la cultura musical underground, posant el punt de mira en aquells sons que es rebel·len contra l'establert, que dissolen aquests marges i els transformen en noves finestres obertes al món. Avui parlem amb Eric Urano i Mercabay, a Ultra Local Records. Ens expliquen el seu procés de producció de l'àlbum Q-Beats, on exploren els sons de la música bass britànica y la creación desde los marges. O sea, en el momento que hicimos Molecular, la verdad que los dos, como la gente que lo escuchaba, veía que ahí había como una especie de nicho que como que en un solo tema habíamos llegado a una identidad que a nosotros nos sorprendía también. Entonces yo sí que me quedé con ganas de explorar ese concepto de Molecular, del perreo subatómico, de pues un poco las atmósferas que él me aportaba y yo darle un poco pues mi onda, pero dentro de ese contexto. Y como que a raíz de ese tema, pues sí que vimos claro que por dónde queríamos tirar, ¿sabes? Que al final era un poco como desde ese punto de partida sí que veíamos que podíamos explorarlo mucho más, ¿sabes? Y de ahí pues la idea de lo que decíamos, del EP que ha llegado al disco, pero vamos, a partir de ese tema, yo creo que fue. Sí, fue a partir de Molecular. La idea era seguir esa línea, pero se nos ha ido porque temas parecidos a Molecular como tal en el disco, pues como mucho Low y poco más. El resto, pues al final hemos ido explorando también estilos que tanto Eric y yo hemos mamado desde hace mucho y nos gustan. Y como ha dicho él, muchos estilos han quedado fuera también. Yo creo que a la hora de, en nuestro caso concreto, esto que hemos hecho con Q-Beats, también ha sido como una queja al tipo de álbums que se han ido sacando últimamente, que se piensa más en el hecho de coger la mayor cantidad de plays antes que hacer un trabajo cerrado, ¿no? Que se trabaja más como un concepto de mixtape, pero sin ser una mixtape al uso, que te sueltan 26 temas en un álbum para que te escuches los 26 y ya tengas más plays que si te saca un álbum cerrado con un concepto en 10 tracks, como es nuestro caso. Me flipa el concepto álbum conceptual cerrado, pero no me como un álbum de 18 temas, ¿sabes? Que, ya, yo tampoco. Que es como que me cuesta ahí muchísimo, ¿sabes? Entonces también queríamos hacer algo así como más breve e intenso, ¿sabes? Y al final el concepto de álbum yo es que es como lo que he trabajado siempre, entonces yo también a la hora de hacer música, a no ser que sea algo muy concreto suelto, yo siempre suelo hacerla ahí pensando en un concepto más grande que el propio tema que estoy haciendo, ¿sabes? Como que me ayuda bastante en la narrativa y en el desarrollo, ¿sabes? Pero este tema además, en este disco además, es muy directo también, tiene una intención muy clara que a lo mejor solo un par de temas pasan de los 3 minutos, creo. Entonces es como algo que es un disco corto con temas cortos que sí. Además son muy directos en tema letras, como ha hablado antes, no da mucho la chapa, como quien dice, no se escribe mucho, y en tema instrumental también es algo muy directo, tampoco es para nada es barroco y creo que también eso es un punto a destacar de lo que es el trabajo, ¿no? Sí, y si algo queríamos también es hacer un disco, pero que cada tema funcionara como single, ¿sabes? También, o sea, que cada tema tenga su potencia y su identidad de single, pero que queden ahí en conjunto súper compactos. Yo creo que era un poco necesario, ¿no? Y creo que es como la evolución natural que desde hace unos años, como se estaba viendo que la música, que la electrónica iba a volver un poco, ¿no? E iba a permear en diferentes géneros también para acercarlos incluso al más mainstream, ¿no? Por ejemplo, en el mainstream se está viendo ahora como más house, incluso artistas latinos con mucho más house y demás. Y yo creo que al final, cada moda es como cíclica, ¿no? Y la electrónica tuvo su auge hace unos años y ahora como que tiene que volver, pero mezclada con lo que estamos conociendo ahora, ¿no? Y al final en España hay mucha gente que le encanta el club y lleva metido en el club desde hace mucho y utiliza, pues, por ejemplo, Gazi utiliza pues, lo que le da las vocales de la música latina y el reggaetón, pues lo mezcla con su bagaje musical dentro de la electrónica o el club inglés, ¿no? Y luego Alba, pues que te va desde el electro hasta el garage y todo ese abanico que hay en UK te sabe muchísimo, lo produce muy bien y lo pincha muy bien, ¿no? Y al final gente así, pues cada vez están saliendo más, ¿no? En España,
Y ya no es que estén saliendo más o que simplemente estamos, yo me incluyo, tonteando más con ese tipo de géneros que lo que podríamos estar haciendo hace 2 años, que a lo mejor era más el reggaetón o más el dancehall, ¿sabes? También es un poco algo generacional, entiendo, porque tampoco veo a los chavales que están empezando ahora con 18 años, no están tan enfocados en la movida UK, no tienen ese bagaje en lo que puede ser a lo mejor el jungle, el drum and bass, el dubstep y demás, ¿no? Entonces también creo que es como gente que desde hace tiempo lleva consumiendo esos géneros, pues ahora lo están destilando a su estilo y lo están plasmando a la hora de hacer una pequeña escena en España, ¿no? Claro. Con Yo eso. creo que ahí también se nota el background de cada uno. Claro, mucha gente igual, al final, si le llega un estilo es porque la gente, digamos, que está más pegada está haciendo ese estilo, no porque igual esa persona tenga un bagaje o una exploración. Entonces ahora, yo la verdad que lo veo súper positivo, este punto híbrido en el que estamos de géneros y todo eso. Probablemente lo veo el mejor detalle de la situación actual ahí en la música. Creo que a la vez, igual lo que decía él, pero creo que también a nivel la sociedad, esa mezcla, esa fluidez como puede haber ahora mismo en el propio género humano, ha llegado también a los géneros musicales y a lo que es el arte en general, cómo se van cruzando las disciplinas. Entonces yo creo que es ese punto generacional y global, ¿sabes? Como lo veo ahí, como ese concepto de liquidez en el que estamos metidos, que pues ha llegado a la música y a todo. Pero vamos, yo, dentro de todas las cosas criticables que pueda haber ahora mismo, esa no me parece una y me parece todo lo contrario, vamos, como un punto ahí súper positivo, que todo se haya mezclado, que las barreras hayan caído y que las fronteras se estén difuminando. Es algo que al menos nosotros siempre hemos intentado. La influencia es evidente que está ahí, incluso pues, grupos que me han podido influenciar mucho como Kraftwerk, pues claro, es peña de la que yo he mamado directamente casi el concepto, ¿sabes? Gente que hacía hace 40 años lo que a mí me gustaría hacer dentro de 10, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Entonces, pues es como ese tipo de influencias hay como que vienen directas y es verdad que al final el sonido que he ido buscando pues es el que más acorde va como con ese discurso, como con esa narrativa así un poco distópica, tecnológica, pues al final son estas atmósferas las que más las que mejor colchón hacen para esas ideas, ¿sabes? Yo personalmente a nivel rap es verdad que, o sea, mucho muchacho tremendo, solo lo solo, y sobre todo solo lo solo, y en concreto el disco de Quimera, que a día de hoy me sigue pareciendo el mejor disco de rap que se ha hecho en España, y, y me influenciaron a todos los niveles porque me pareció gente súper avanzada. Juan Solo también era una persona que escribiendo pues, es buenísimo y también tiene ese concepto que te digo de la economía del lenguaje, el cómo suelta las ideas, y al final es gente que a mí me ha enseñado dónde estaban los márgenes y que había que atravesarlos. O sea, es gente que en su día también no es que fueran ahí los más respetados en el rap, ni les llevaron a todos los festivales, ni todo. O sea, se les respeta, evidentemente, pero era una movida que a los raperos más cabezones se les escapaba por completo, ¿sabes? Cuando sacaron Todo el mundo lo sabe, nadie quería utilizar el rap para bailar. O sea, es que lo recuerdo ahí perfectamente, ¿sabes? Esta peña, no sé qué, haciendo música de club, tal. Y joder, y pienso que es muy bonito hablar de las influencias y para mí es gente que incluso en 2022 hay que reclamar porque hacían música que todavía no hemos llegado a ese punto de modernidad, ¿sabes? En España, como hip hop como tal, creo que un tema escucharlo per se, creo que como a todo el mundo de varias generaciones, pues típico violadores del verso y demás. Y luego yo por mi parte sí que algo que siempre me llamó mucho la atención es la escena de Madrid, Excese, Dakane y esta gente que hacía más dancehall, mucho más club, ¿no? Y la Kylie Crew, ¿sabes? Toda esa gente sí que dentro de lo que es el hip hop en España yo creo que es de lo que más me ha influenciado porque hace 10 años y hace 12, 13 años estaban haciendo unas cosas que aquí en España nadie las hizo hasta mucho más tarde. Entonces eso a mí siempre me llamó la atención, como por lo mismo que dice él con sus referentes, de a lo mejor saber dónde está la línea y querer traspasarla, yo les veía y decía,
joder, es que es verdad que sois los únicos que estáis haciendo algo aquí interesante. Interesante, entiéndeme. Entonces sí, a lo mejor eso me dio más pie a cruzar esa línea también a la hora de producir y demás. Yo en Salamanca yo estaba en un grupo de rap se llama Los Chicos de la Lluvia, que ellos siguen en activo, y con Albert Stewart y Jay Dose. Y al final yo producía con ellos y tal, pues lo típico, unos chavales en la ciudad, pues haciendo música, al final te juntas, ¿no? Pero yo al final cogí mis influencias, vi en internet lo que había afuera, como quien dice, y yo ya me enfoqué para allá, ¿no? Me fui para Madrid, luego me fui a Londres y ya para mí Salamanca es que en realidad no me ha influenciado en nada. En nada, para decirlo más Yo creo que son zonas en las que, directamente. más que o sea, bueno, te retroalimentas, evidentemente, pero que la influencia es más una influencia común que viene desde fuera que una influencia desde dentro, por decirlo de alguna manera. A mí ¿sabes? Salamanca me ha influenciado el querer irme de allí. Principalmente. Sí, más en lo conceptual. Musicalmente hablando. Claro. A mí me ha influenciado más en lo conceptual y en el hecho de, o sea, en esa identidad al final que te da también vivir en una provincia, ¿sabes? Que no deja de ser una cara B de tu país, ¿sabes lo que te digo? Que al final somos gente, o sea, en la música también, pero en la realidad somos gente en los márgenes, ¿sabes? Entonces, pero bueno, también es una influencia muy importante a la hora de desarrollar un proceso creativo. Igual en otro lado hubiera sido una movida mucho más cómoda y como más determinista, pero al final también el crecer en este tipo de zonas te obliga a darle quizás una vueltecilla de tuerca, ¿sabes? Sí, quizás sí a la hora de desarrollarte pues musicalmente en este aspecto tienes un abanico más grande de géneros o cosas que conocer, quizá a lo mejor frenas el carro antes, ¿no? Porque encuentras algo que de verdad te ha llenado y dices, anda. Pero estando allí, pues es como buscas y llegas a lo más profundo de SoundCloud, por ejemplo, y dices, hostia, este niño de Bangladesh de 16 años hace unas cosas loquísimas. Lo quiero hacer yo también, y eso a lo mejor pues no lo encuentras de otra manera, ¿no? Que tú ya solo por tu entorno te sientas presionado a una nueva búsqueda, ¿no? de géneros y cosas distintas. Pues al final también hay que tener en cuenta pues de lo que vengo. Al final ha sido pues lo mismo, pues un proceso como supernatural que me ha ido llevando quizás a este punto. Entonces yo también pues he ido como desarrollando ese concepto de que al final pues ese tema, lo que hablamos, como los aforismos o los haikus, que al final es más el receptor el que acaba cerrando la idea que el que está expulsando la idea, por decirlo de alguna manera. Entonces como que siempre me ha gustado mucho también pues como a la hora de leer cosas o de escuchar también ese concepto como de aforismos, ese concepto de la economía del lenguaje, de que como con pocas palabras desarrollar hay conceptos bastante profundos, ¿sabes? Tampoco puedo teorizar mucho porque es algo natural a lo que he ido llegando sin darle muchas vueltas, ¿sabes? Pero como que sí que ahora mismo me siento en ese punto a gusto en el que creo que consigo llegar a eso, ¿sabes? En el que yo suelto una frase que tiene contenido y tiene forma, pero el que la escucha puede reinterpretar ese contenido, que igual no es la misma idea con la que yo lo escribí, pero que resulta igual de válida, ¿sabes? Entonces me parece como bastante mágico ese rollo. Y luego es verdad que eso en contenido, pero en forma es verdad que me gusta un poco ese minimalismo, esa forma de decir las cosas como muy simple, pero no sencillo. Rulo en nave, no en 6-4, dime el dónde, no el cuándo. Hablo de ruidos atemporales, Banta Black en ondas de radio.